Ahora bien, la gente estaba confusa, no sabía exactamente lo que estaba pasando. ¿Qué está pasando aquí? Estos son galileos, esta gente no habla más que hebreo y mal, porque se decía que los galileos hablaban mal. Y ahora resulta que estoy oyendo yo en espartaco, yo estoy escuchando en árabe, y cada quien escucha en su idioma. ¿Qué es lo que está pasando? Pero para eso nació la iglesia, para interpretar a Dios y para decir a la gente lo que está pasando. Y Pedro se levanta y a partir de un versículo bíblico que posiblemente todos ellos lo conocían, les interpreta lo que está pasando. Oigan, ¿están confundidos? ¿No saben qué está pasando? Se los explico. He aquí un principio importante de hermenéutica. Las experiencias se interpretan a la luz de la Biblia y no al revés. La Biblia no se interpreta a la luz de las experiencias. Lo que a ti te pasó, lo que le pasó a un compadre, lo que le pasa a no sé quién, debe ser interpretado a la luz de la Biblia, no al revés. Porque hay gente que dice, no, yo, pastor, yo sí hablo en lenguas. Y sí, a ti te pasa un fenómeno. Hay que ir a la Biblia y a ver en qué consiste ese fenómeno. Pero tu experiencia no puede interpretar este libro. Este libro interpreta tu experiencia. ¿Estoy hablando claro? Y aquí Pedro se levanta y basado en un texto bíblico les dice: lo que está pasando es esto, es lo que Dios profetizó que sucedería, que Él derramaría de su espíritu, y está pasando eso aquí entre nosotros. Por eso hay milagros aquí entre nosotros. La iglesia interpreta a Dios a la gente. Esta es la razón del nacimiento de la iglesia. Dios desea tener una comunidad que le conozca, que le experimente, le obedezca y aprenda de Él para poder interpretar sus planes, sus designios, sus propósitos para la humanidad. Muchos gobiernos y la mayoría de los científicos quieren relegar a la iglesia a los asuntos religiosos, asuntos circunscritos al templo. Que los cristianos se metan a su templo y ahí hagan lo que quieran. Pero la iglesia tiene un muchísimo más amplio campo de trabajo. La iglesia tiene respuesta para las preguntas más trascendentes de los seres humanos y debe compartir y proclamar lo que Dios dice al respecto a los problemas, a las luchas de la humanidad. ¿Recuerdan a Mafalda de Quino? Aquel personajito decía que iba a estudiar idiomas y que iba a trabajar en la ONU para que cuando y que iba a acabar con los problemas de la humanidad, para que cuando un gobernante le dijera a otro su país es una porquería, ella iba a traducir: su país es de lo más lindo. Y se acabaron los problemas, todos los gobernantes están en paz. Ella decía que haría eso porque iba a traducir de diferente manera. Bueno, nosotros no tenemos que mentir. Ustedes y yo estamos aquí para decir a la gente lo que dice Dios y para interceder ante Dios por la gente. Somos y nacimos y existimos como iglesia para interpretar a Dios, para decirle a Dios del amor, para decirle a la gente del amor de Dios. Me molesta cuando algunas personas con un conocimiento limitado de la Escritura se atreven a decir frases como estas: es que a Dios no le agrada esto. ¿Y cómo sabes tú que no le agrada? Cuando yo me convertí, en la iglesia donde yo me convertí, una iglesia bautista, tradicional, legalista, no se aplaudía. Cuando comenzamos a aplaudir los jóvenes allá entre los jóvenes, fue un escándalo bárbaro. No se aplaudía, de verdad, era pecado. En muchos de los congresos juveniles bautistas de nuestra convención nacional, soy el que más ha ido a Conajevas de todo nuestro país, porque iba de joven cuando era un congresista, y ahora muy a menudo me invitan para ser conferencista. Y entonces yo fui de una época en la que si a alguien se le ocurría aplaudir, pasaba un pastor y nos regañaba durante media hora por haber aplaudido. Y hay quienes se atreven a decir: es que a Dios no le agrada el aplauso. ¿De dónde sacas eso? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice en este libro que a Dios no le agrada el aplauso? ¿Quién te dijo? Si la Biblia dice levantar las manos y aplaudir, ¿has leído eso en la Biblia? Árboles dice batir las manos. Ahora, ¿cómo se baten las manos? ¿Así como hacer o qué? Es así, levantarlas como gritos de júbilo. Y también habla de aplaudir. Pero hay gente que dice: es que a Dios no le gusta el pantalón en la mujer. ¿Quién te dijo? ¿Dónde lo leíste si la palabra pantalón ni existía en la Biblia? No, usted y yo por eso debemos ser el pueblo de un libro. ¿Se acuerdan? El domingo pasado predicó aquí el hermano Asael. Gracias, hermano. ¿Recuerdan? Una de las enseñanzas fue esa, que la iglesia tiene una guía. ¿Se acuerdan? Fue uno de los puntos del sermón, que es la palabra. Y por eso somos el pueblo de un libro. Por eso estamos metidos en la palabra, para conocer a Dios e interpretarlo a los hombres. Perdonen el ejemplo, pero es que se usa negativamente el término malinchismo, pero la Malinche fue algo lindo, fue algo bueno. Es una antepasada nuestra de acá, de este lado del continente, de nuestros antepasados, que es regalada
a los europeos para que aprenda su idioma, su cultura y sea el intérprete y sea quien le ayude a estos a entender a estos y que ayude a la comunicación. De ahí viene el concepto pero se llama la Malinche, y de ahí viene el malinchismo, la idea de traicionar a la patria y irse con el otro lado, pero en este caso fue regalada, era su trabajo. Pero la iglesia hace eso, la iglesia es humana, es terrena. Usted y yo vivimos en un lugar, ocupamos un lugar en el espacio, tocamos tierra, tenemos casa, cama, nuestros pies están pegados al suelo. ¿Sí está de acuerdo conmigo? ¿O alguno anda así elevado como flotando en las alturas? No, todos somos humanos, la mayoría de los aquí presentes, sí, o sea, terrenos, terrícolas, pues. Y conocemos al género humano, sabemos lo que se siente. Una persona nos puede contar que tiene dolor, que tiene tristeza, sabemos lo que se siente. Cuando alguien dice que siente mariposa en el estómago, lo cual es una metáfora bastante grave, porque si alguien tiene mariposa en el estómago, que lo operen, Dios mío, está grave. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay un bicho allá adentro, no, eso es grave. Pero es una metáfora de que significa que algo le duele, que le emociona, lo que sea. Tengo un nudo en el estómago, ¿no es cierto? Y todos sabemos lo que significa porque somos humanos. Y entendemos a la gente, y por eso cuando conocemos a Dios y entendemos lo que Él quiere en nosotros, fácilmente lo puedo explicar a otro humano. Me resultaría bastante difícil enseñárselo a un venusino, a un marciano, ¿verdad? A un plutoniano. Viaja a las galaxias, ¿cómo sabía el orejón, señor Spock? Que no tiene sentimientos, el señor Spock, no tiene sentimientos, no tienen emociones, es todo lógica, ¿se acuerdan? Sí, eran fanáticos de la guerra, la Viaje a las Estrellas, ¿cuántos sí veían ese programa, señor Spock? Entonces, explicarle al señor Spock lo que sientes, ni siquiera tenía amor, ni tristeza, ni nada, siempre estaba así. Hay gente como el señor Spock, ahora que me acuerdo. No siente, no nada, ¿verdad que sí? Y hasta las orejas picudas tienen algunos. Eso es otra cosa. Pero como soy terrestre, terrícola, sí le puedo explicar a un terrícola lo que Dios me ha dicho. Y ese es el meollo aquí, que le enseñamos a los seres humanos. Somos los intérpretes. Por eso el apóstol Pedro se levanta y dice, ya sé, están confundidos, pero estamos aquí para decirles a ustedes lo que Dios dice y para interceder por ustedes ante Dios. Se levanta Pedro, el líder de ese momento, y le explica a todos los galileos, no estamos borrachos, no estén de chismosos, es muy temprano, lo que está pasando es esto, y les explica y les interpreta. Y por último, la iglesia nació y existe para guiar a los hombres a Dios. Leen conmigo el último versículo precioso, es parte del sermón de Pedro. ¿Cómo dice? Y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Aunque el sermón de Pedro es más amplio y lo estudiaremos más adelante desde su introducción, nos deja su propósito fundamental, nos deja ver su propósito fundamental, llamar a los hombres a Dios. Esto es la iglesia. Existimos para eso. No existimos solo para venir cada domingo y tener un culto bien lindo y estar cómodos y disfrutar. Que sí experimentamos eso y qué bueno que así sea. Pero no es solo para eso. De hecho, eso de venir a un culto, escuchar, cantar, escuchar cantos especiales, cantar, orar al Señor juntos, escuchar palabra del Señor que nos traiga aliento, fortaleza, esperanza o desafío, eso es parte de la estrategia. Pero el meollo es que salgamos de aquí. El meollo no es que nos quedemos aquí. Si nos gusta mucho un culto, por ejemplo, que entiendo que la mayoría sí se quiere ir más temprano, pero suponiendo que alguno de nosotros estuviera bien loco y le gusta quedarse aquí para mucho tiempo, Dios nos diría, no, you 1471, o sea, en chihuahuense quiere decir, ya vete de aquí, Cuchile Macoy, en otro idioma. O sea, Dios nos diría, no, ¿qué hacen aquí? Ya, párenle, ya los músicos, paren la banda. Sálganse de aquí y vayan a su casa. Y ahí en el camino, cuando van a los chupacabras, o van a los sopes de la 9, o van al Bellini, o van al San Angelín, en el camino háblenle al niño que les limpia el parabrisas y al mesero, díganle de mí. Y si hay un vecino ahí que de repente te pregunta qué estás comiendo porque se le antoja, pues sácale plática y anúnciale mi evangelio. Porque Dios no nos quiere aquí celebrando, porque este no es el meollo de la iglesia. El meollo de la iglesia es que llamemos a las personas a ser salvos. Por eso Pedro se levanta y les dice, ¿están sorprendidos de lo que está pasando? Pues les explico qué es lo que está pasando. Y luego no puede evitar llegar al meollo de todo. Pero ustedes también pueden ser parte de este milagro. Ustedes también pueden ser parte de esta iglesia. Y 3,000 nada más. 3,000 se convirtieron. Más adelante lo leeremos, imagínese usted.
La de bautizados, porque ese día se bautizaron. Imagínense, seguramente no dieron abasto los apóstoles. No sé cómo le harían bautizarlos a todos. Batas suficientes no habría, hermano de la administración. ¿Cómo le harían con las batas? No, se bautizaron con la ropa que traían, por supuesto, estoy inventando acá. La iglesia nació y existe para guiar a los hombres a Dios. La iglesia es la agencia del reino que se encarga de acercar a los hombres a Dios y les quita las barreras para que esto suceda sin problemas. Los seres humanos pueden buscar a Dios por muchos medios, pero el único camino es Cristo, y el camino más corto para ir a Cristo es su iglesia. Y no me refiero al templo ni a los rituales cristianos, sino a la comunidad de fe, es decir, a nosotros, la iglesia. Por eso es tan importante la vivencia natural, diaria y genuina de la fe en donde quiera que estemos, porque somos el instrumento para que Dios llame a otros a su reino. Porque somos la iglesia. Ustedes ya me han oído, los que son recientes acá en Oreb, que cuando dimos el salto y nos cambiamos acá al Gran Foro, hubo crítica, miembros de la iglesia mismos, de adentro y de afuera, pastores de la convención. ¿Qué? Dejaron su templo para irse a un salón de baile. Y yo cuando voy y doy conferencias a los pastores sobre el crecimiento de la iglesia y esas cosas, les digo que nos reunimos en el Gran Foro. Y me preguntan, ¿dónde qué? Y les digo, mire, está fácil. Prenda su televisión y hay un programa que se llama Reventón Musical. Ahí nos reunimos. ¿Sí sabían que aquí se graba Reventón Musical? Y un día ni siquiera tuve que explicarle, porque un hermano se dio a la tarea y fue y vio Reventón Musical. Y después me dijo, oiga, ¿y dónde predica usted? Porque yo vi ahí unas pancartas y unos focos y unos tipos ahí bailando y unas muchachas ahí mal vestidas bailando. Y le dije, por ahí más o menos predico yo. Por el mismo lugar me paseo yo, pero yo sí ando vestido bien. Por ahí igualito. Creo que lo hacen más allá arriba, pero como quiera. Dije, ahí mismo. Sí. Y me dice, ¿y la iglesia? Le digo, no, la iglesia ahí está sentadita, todos estamos. Y yo predicando. No, me refiero al edificio. Ese está allá. ¿Ya no lo usan? Sí, lo usamos. Y ya lo expliqué en el culto de negocios. Lo usamos más que antes, porque tenemos más actividades que antes. Sí lo usamos, no lo hemos usado. Lo usamos muchísimo, más que antes. Pero esto es todo, no podemos ir allá. No cabemos ni en 5 cultos. Cuando la contingencia, que no pudimos reunir aquí, y cuando tuvimos que reunir allá en Plutarco, ¿cuántos cultos tuvimos en un domingo? 4, de 1 hora, ¿verdad? Eran de 1 hora, algo así. Y no cabíamos, y los estacionamientos, hubo hermanos que dieron vuelta, y después de 1 hora de dar vuelta se fueron a su casa porque no pudieron estacionarse, lo cual es un problema, y por eso estamos acá, porque acá no hay problema de estacionarse. Pero es que el edificio no es la iglesia, somos nosotros la iglesia. Es que donde quiera que estemos, las cosas no se convierten. Estas cosas, yo le he predicado mucho a pero no se ha convertido. No entiende. Los pilares, predíquele usted al pilar ese, por favor, o a ese mezanino, que sea, pues no se convierte, son cosas, son materia. Es más, no van a irse al cielo cuando se acabe todo esto, pero usted y yo sí hemos creído en Cristo, porque nosotros somos la iglesia, no las cosas que nos rodean. Por eso cuando nos esparcimos dentro de un rato que se acabe este culto y nos vamos todos, eso es algo maravilloso. La iglesia nació y existe para guiar a los hombres a Dios. Ahora que está de moda esto de la política, los candidatos y esas cosas, pues muchos de ustedes me hacen preguntas y les gustaría saber cuál es mi intención o mi persuasión política y demás, pero yo me resisto a dar mi opinión al respecto, porque no es mi trabajo, no es mi tarea, y hasta públicamente hasta es prohibido que yo haga eso, porque soy pastor, predicador, y es en contra de la ley que yo aquí promocione cualquier partido. Y alguien me preguntaba y me decía, pastor, es que a usted la política no le importa, ¿verdad? Y le dije, sí me importa, poquito. De hecho, bastante poquito. Porque yo creo que Dios se mueve y hace lo que quiera, esté quien esté. Estuvo Hitler en algún tiempo de gobernante de un país y de muchos otros a los que alcanzaron a gobernar en esa época. Y Dios se movió en medio de eso. Dios levantó héroes, preciosos héroes. Hay uno de los teólogos favoritos míos que estuvo preso por causa de los nazis. Y escribió libros hermosos. El precio de la gracia se llama mi libro favorito. Y fue un hombre perseguido por los nazis. Dios se mueve donde quiera. Así es que me preocupo poco. Pero lo que sí me quita el sueño. Y cuando digo me quita el sueño me refiero a que velo, a que paso noches orando. Lo que sí me quita el sueño es nosotros. Eso sí me quita el sueño. Eso sí me hace orar de rodillas y llorar y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué vamos a hacer como iglesia?
Señor, ¿qué tenemos que hacer este nuevo año como iglesia? Señor, ¿qué les digo? Yo como pastor me pregunto, Señor, ¿qué les digo? Señor, ¿qué invento? ¿Qué campaña invento? ¿Qué nueva estrategia invento, Señor? Para que los que ya están bien avivados y comprometidos sigan así, y los que no se comprometan y se aviven. ¿Qué invento, Señor? ¿Qué otra cosa hago? ¿Cómo los incomodo? Estoy confesando mis oraciones al Señor por ustedes. Eso sí me quita el sueño, porque no me cabe la menor duda que quien quede de presidentes y demás no es tan trascendente para la humanidad como lo que hacemos los cristianos, usted y yo. Eso sí es trascendente. Si dejamos de predicar el evangelio, si vamos en contra de estas señales de nuestro nacimiento, si en lugar de hacer visible lo eterno, lo ocultamos, como hacen algunos predicadores en la televisión, ocultan la verdad de Dios. Si en lugar de romper barreras, ponemos barreras como hacen los legalistas. Si en vez de interpretar a Dios, le decimos a la gente nuestras propias ideas en lugar de las ideas de Dios. Si en vez de guiar a los hombres a Dios, los guiamos a nosotros mismos. Oiga, entonces sí no hay esperanza para la humanidad. Entonces sí, pobre humanidad, está perdida. Así es que lo que nosotros hagamos, eso sí, eso para que vea, sí me ocupa. No puedo decir preocupa porque eso no se oye bien, ¿verdad? Me ocupa. Eso sí me quita el sueño, y me quita el sueño en forma literal, porque me hace orar muchas horas de noche al Señor preguntándole, ¿qué hago, Señor? Soy el pastor de esta iglesia. Hay un grupo de siervos que me acompañan. ¿Qué hacemos? Dinos, guíanos, Señor, por favor. Danos ideas, danos creatividad, danos fuerza. Llénanos de tu sabiduría, Señor, para hacer nuevas cosas y discipular gente. Ese es lo que me ha dicho Dios para este año. Necesitamos ser discípulos en el sentido real, profundo de la vida. Desde el sermón aquí yo predicando, no se pueden hacer discípulos como lo manda la Escritura. El discípulo se hace en una experiencia más pequeña, privada, de grupo pequeño, de un discipulador a un grupo reducido de personas a las cuales puede cuidar y a las cuales puede enseñar, transferir vida y preguntas y respuestas, y por eso necesitamos desarrollar aquí en nuestra iglesia muchos grupos del camino de Maús. Los maestros principales, yo me encargaré de ellos, de capacitarlos a ellos y de transferirles la vida cristiana, pero ellos deberán hacerlo con otros y luego con otros y con otros. Y esto sí, para que vea, me quita el sueño. Pero cuando veo en la Biblia, en este pasaje en particular, ¿para qué nace y para qué existe la iglesia? Entonces me lleno de esperanza. Entonces la única clave aquí es ser iglesia. Porque el día que dejemos de hacer estas cosas, dejamos de ser iglesia. Y si dejamos de ser iglesia, entonces sí, el mundo está arruinado. Pero no va a ser así. Ustedes y yo estamos aquí entonces para guiar a la gente a Dios. Tengo un desafío entonces para nosotros. Cuando un niño nace, se hacen un sinfín de declaraciones respecto a él. Es igualito a su papá o igualito a su mamá. En mi rancho dice, salió la becerra, salió el becerro, así se dice. Salió el toro, salió la becerra. Porque es así, Rancho Grande, Chihuahua, ¿no? Sacó los ojos del abuelo. Y no me refiero que le sacó los ojos al abuelo, sino que sacó parecidos los ojos del abuelo. También se tienen las preguntas clásicas. ¿Cuánto pesó? Incluso algunos preguntan, ¿qué signo es? Si aplicamos esto a la iglesia en su nacimiento, debemos también hacernos preguntas y declarar algunas respuestas que son de lo más importante. ¿Por qué nació la iglesia? Porque Dios ama a la humanidad. ¿Para qué nació la iglesia? Para hacer visible lo eterno, para romper barreras que separan a los seres humanos, para interpretar a Dios a los que están lejos de Él y para guiar a los hombres, mujeres, ancianos y niños a la salvación. Para eso existimos. Estamos aquí para hacer el nacimiento de una nueva era. Somos el instrumento de Dios para manifestarse en este mundo. Todos y cada uno de nosotros formamos a la iglesia del Señor y debemos vivir la dinámica de comunidad de fe que el Señor diseñó como parte de su proyecto de salvación. Les he contado muchas veces la historia del Cone, aquel joven que no quería saber nada del Señor cuando estaba bueno y sano, y un día me harté y le dije, ya no te vuelvo a hablar de Cristo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Les he platicado? Y cuando me estaba saliendo del hospital, ahí, el Seguro Social, me dijo cuando estaba en la puerta, pastor, pastor, así con su voz de banda, de chavo banda de ahí del barrio de Chihuahua, de Cholote. Me dice, pastor, no se desanime.
sígale, uno de estos me convierto. Pero hay una parte de la historia que no les he contado. Cuando ya finalmente él decidió que le habláramos de Cristo y cuando empezó a experimentar una especie de hambre por el Evangelio de Jesucristo y yo le hablaba, era demasiado absorbente, quería demasiado tiempo que yo le dedicara a él. De hecho, ese mismo día quería que le dedicara más tiempo y si lo visitaba en su casa en convalecencia, quería tenerme ahí mucho rato y yo tenía otras cosas que hacer. Y yo le decía, habla con Dios, ora al Señor. Y él decía una frase que me conmueve y me hace tener un peso enorme en mi espalda al saber que soy cristiano, intérprete de Dios, alguien que hace visible lo eterno de Dios, alguien que abre camino, quita barreras. Me hace pensar que esa tarea es súper importante porque el Cone me decía, sí, ya sé, sí Dios, pero pues yo estoy empezando, pastor, pero a Dios no lo veo y a usted sí lo veo. Por eso le pregunto a usted, porque a usted sí lo veo, a usted lo puedo tocar. Hábleme usted, explíqueme usted. Porque cuando hablo con Dios no sé si me está contestando o no, pero a usted sí lo puedo ver. Por favor, síganme explicando, síganme diciendo. Y yo creo que tenía razón. En su fe primitiva, pequeña, creciente, una chispita apenas, que está fortaleciéndose. Necesitaba de algo físico, necesitaba de alguien humano, cercano a él, que le estuviera diciendo y le estuviera guiando. Eso es la iglesia, punto. Eso es la iglesia para el mundo. Los seres humanos alejados de Dios no pueden entender a Dios, no pueden captar su palabra, pero cuando conocen a un cristiano, tienen una posibilidad muy grande de conocer a Dios, porque este cristiano puede hacerles visible lo que no pueden ver, puede derribar las barreras que sea necesario derribar para que esa persona pueda acercarse a Dios, puede interpretarles lo que Dios quiere de él, incluso puede guiarles al Señor Dios. Así es que, hermanos, estamos aquí para hacer el nacimiento de una nueva era. Somos el instrumento de Dios para manifestarse en este mundo. Todos y cada uno de nosotros formamos la iglesia del Señor y debemos vivir la dinámica de comunidad de fe que el Señor diseñó como parte de su proyecto de salvación. Así que, hermanos, seamos iglesia. Pido a Dios que finalicemos este año como iglesia, pidiéndole a Dios que el próximo, desde ya pues, pero en nuestra planeación, seamos iglesia. Teniendo estas señales de vida en nosotros. Y somos la iglesia de Jesucristo, grandes bendiciones seguramente habrá de dar Dios a los que nos rodean por medio de esta comunidad, por medio de todo lo que hacemos, por medio de todos los trabajos, eso de que dan de comer, comida, cena caliente aquí, un grupo de hermanos desde la contingencia del sismo, eso de los hermanos que van a Otumba, eso de los montones de misioneros que tenemos en diferentes partes de la República y del mundo, porque recuerden, tenemos unos misioneros transculturales a grupos étnicos de nuestro país y misioneros transculturales a otros países, en Oriente, en Honduras, en Haití, en Estados Unidos tenemos pastores de nuestra red de iglesias que están ministrando también a personas allá, hispanos allá, paisanos nuestros que se fueron allá a vivir, tuvieron hijos allá, sus hijos no hablan bien el español, por eso tienen que escuchar en inglés, ni pueden leer la Biblia en español, aunque sus padres no hablan en inglés. Y yo digo, ¿cómo se entenderán? Pues para la bola nomás hay tortilla, más, pan, sí, no. Pero allá hay pastores nuestros ministrando esa cultura, esa subcultura que hay allá de los paisanos nuestros que viven allá. Tenemos gente entonces en todas partes, usted y yo mismo en nuestro barrio, cada quien en nuestra colonia, en nuestro trabajo. A lo mejor usted se codea con personas de un conocimiento, de una cultura, de una capacitación alta. O a lo mejor usted se codea con personas muy sencillas, donde quiera que Dios nos tiene a cada uno. Ahí somos la iglesia. Somos la iglesia y estas capacidades y estas responsabilidades las tenemos todos nosotros, todos juntos y en lo individual. Hermanos de Oreb, seamos la iglesia de Dios, la iglesia bautista Oreb, una comunidad con los brazos abiertos. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta palabra tuya, Señor. Te pido que a nosotros, los que somos parte de tu iglesia, Señor, nos alientes, nos fortalezcas para ser, Señor, para actuar como lo que somos en realidad, para comportarnos, Señor, como lo que somos, tu iglesia. Y también te pido, Señor, por nuestros amigos visitantes, si hay personas aquí que tal vez no te han entregado la vida, te pido que les bendiga, Señor. Y aunque este no haya sido un mensaje evangelístico precisamente, que nuestra vida, nuestro testimonio,
el ambiente aquí entre nosotros, lo que hacemos aquí, Señor, tu Santo Espíritu milagrosamente les hable, les alimente el corazón, Señor, y les haga entender tu santo evangelio, tu precioso evangelio de salvación. Bendícenos a todos, pues, Señor, por favor, y permítenos allí en el corazón tomar decisiones que se manifiesten, Señor, en nuestra vivencia diaria. Tal vez algunos de nosotros necesitamos integrarnos a un departamento, a un grupo celular, una zarza, a un estudio bíblico del camino de Maús, o membresía, o venid y ved. Tal vez algunos de nosotros necesitamos integrarnos a un ministerio de servicio, de trabajo, ujieres, diáconos, a lo que sea que tú nos pongas a hacer. Te pido, Dios, que a mis hermanos y a mí nos vendas a tomar decisiones que nos guíen a hacer un compromiso más profundo, más serio en este nuevo periodo, en nuestro ser parte de una iglesia. Pongo en tus manos a cada hermano y hermana. Y gracias, Señor, por tu amor en Cristo Jesús. Amén.